y ahora ha cambiado mucho esto, ¿no? Tiene, y ya lo deben haber visto tal vez el día lunes, comenzando con el gran grupo de los betalactámicos, hasta los fármacos que alteran la síntesis proteica, ya lo agrupa estos fármacos de la síntesis proteica. Eh, Algunos grupos de fármacos han sido reubicados, los glucopéptidos, los lipopéptidos, con la inhibición de síntesis proteica, pero ahora están clasificados dentro de polimixinas, pero como juntado con los aminoglucósidos. Sobre todo porque aquí no siguiendo un patrón del mecanismo de acción, sino sobre todo por su estrecho margen terapéutico respecto a los efectos tóxicos que pueden presentar. Doctor, Los, disculpe, sí, su PPT no se ha congelado, creo. No lo está pasando. no, todavía no estoy pasando, estoy dándoles una introducción de toda la unidad para que se centren en lo que tienen que estudiar. Ahí está. Ya, doctor, muchas gracias. Ya, entonces les decía, los antibióticos tienen sus familias, sobre todo por su estructura química, pero el Gullman en las diversas versiones, bueno, en las diversas ediciones, ha ido modificando las polimicinas habían sido un poco dejadas de usar, ahora han cobrado bastante protagonismo en el tratamiento antibiótico, sobre todo por el perfil de resistencias a otros antibióticos que antes se usaban más. En este grupo resalto bastante la colistina. Y los glucopéptidos, los glicoglucopéptidos y los lipopéptidos, que antes los agrupaba el Goldman con dado cuenta, ya están estructurados dentro de los la célula. La versión del Goodman que es 2023, si no me equivoco, la 14ª, o, o, o algunos tienen acceso tal vez a la edición que es del 2015, si no me equivoco. Ya, entonces esa es la clasificación, la forma en la que se ha agrupado los antibióticos para poder para que ustedes puedan abordar su lectura. Pero en sí, cada grupo antibiótico tienen que entenderlo con su mecanismo de acción, eh, la, perdón, el espectro de los efectos adversos, todo lo que es el ADME, la farmacocinética, la farmacodinamia, y como les digo, en la cobertura es donde van a tener tal vez un poquito más de dificultad, porque esto ha variado bastante. En esto sí les recomiendo guiarse por la última versión del Gulmo, por este espectro de resistencias que pasa ahora, ¿no? Luego la otra semana van a estar viendo, perdón, la tercera clase ya es en la situación de la quimioterapia contra los protozoarios y luego ya pasan, si no me equivoco, a fármacos virales. Bastante importante la quimioterapia de la tuberculosis
es una enfermedad endémica, es una enfermedad muy distribuida en nuestra nación. Yo recuerdo siempre el dicho de un maestro que siempre me decía, cualquier enfermedad puede ser simulada por la tuberculosis. Y un paciente con tos es tuberculosis mientras no se demuestre lo contrario. Entonces, esta situación hace que la tuberculosis sea una patología bastante abordada por el MINSA. Hay bastantes actualizaciones con respecto a esto. Y con respecto a las tuberculosis, les sugiero a todos buscarla, o se las voy a pasar, lo voy a pasar a los delegados en estos días, la última guía de tratamiento declarada aprobada por el MINSA, a través de la cual se sustenta el manejo de la tuberculosis en el Perú. Si bien es cierto, en el ámbito del MINSA la tuberculosis es bastante mejor manejada porque hay un programa que se encarga de eso. eh, a nivel de las otras, de los otros puntos en salud, como en salud, Fuerzas Armadas, en la misma policía, no tienen esta fortaleza. Entonces, la tuberculosis, yo personalmente se lo digo así, ¿no? Es mejor tratarse una tuberculosis en un establecimiento de MINSA que en el de salud, porque se orientan más a las normas y a la epidemiología y al cerco y al control de los pacientes. Entonces, en cuanto a tuberculosis, van a leer lo del libro de Gullman, pero sí les sugiero la lectura y estudio de la guía actual, que es lo que ustedes tienen que manejar, porque eso es lo que van a hacer cuando salgan de médicos generales. Muy probablemente, si estamos ahora 2026, la última de 2025, para cuando salgan de médicos generales, probablemente la guía la actualicen. Entonces tienen que estar siempre atentos a eso. Y la otra patología que es también de amplio manejo con respecto y actualización con respecto a los fármacos son las infecciones por hepatitis. Aún no estamos nosotros a nivel de los medicamentos que plantea el Gullman como farmacología actual que hay en el primer mundo contra hepatitis. Acá no tenemos la disponibilidad de medicamentos, es caro el tratamiento de hepatitis. Un paciente con una hepatitis viral, recomendación personal sería vete a Estados Unidos a tratar, ¿no? Acá no hay los tratamientos, son caros, son de difícil acceso y son de difícil distribución. Entonces, en este aspecto no hay guías actuales, el MINSA no le da la potencia como le da la tuberculosis, pero es una enfermedad bastante silenciosa. Ya cuando lo revisen van a ver que la hepatitis viral, sobre todo la B y la C, que se contagia vía sexual, a veces no da síntomas, es asintomática y ya termina dando sintomatología o se termina diagnosticando cuando ya tiene sus complicaciones, que es la hepatopatía crónica asociada a estas enfermedades. El VIH es similar, ¿no? El VIH, eh, en Perú tenemos medicamentos, pero no son los mejores para VIH. Una persona con VIH actualmente puede vivir muy bien, controlado, pero con bastante dinero de por medio, porque los medicamentos en Estados Unidos que sí controlan la enfermedad y mantienen la carga viral muy baja, son de difícil acceso. Está de más mencionarles un ejemplo claro, por ejemplo, personaje mediático Ernesto Pimentel, que vive con VIH tantísimos años y no tiene complicaciones de forma común porque es un paciente controlado. Obviamente esto implica dinero, pero en nuestro entorno, en la realidad eh, de la población en clase media baja, en el MINSA, los pacientes con VIH, la mayor fortaleza que podemos tener es su diagnóstico oportuno, porque en el tratamiento acá no tenemos los medicamentos que el Gullman les va a explicar, ¿no? Son medicamentos actuales que lamentablemente acá no están muy distribuidos por los costos. Con respecto al cáncer es algo similar. Los costos son altos. Los esquemas que manejan acá los oncólogos generalmente son de acuerdo a la disponibilidad que se tiene. Entonces, todos estos temitas van a poderlos repasar con cierta actualización en algún en la última edición,
pero como les digo, un poco fuera de la realidad porque no los tenemos la mayoría de fármacos acá. Entonces, ese es el contexto general de esta unidad. Eh, no es más ni menos importante que las unidades anteriores, pero sí es complejo porque lamentablemente las enfermedades infecciosas tienen una muy alta prevalencia e incidencia en medicina. Y no creo equivocarme al decir que tal vez sean de los fármacos que más van a utilizar en su vida. Sea cual sea la especialidad que vayan a hacer después, nunca van a poder alejarse de las cosas infecciosas, nunca. Ya se vuelvan neumólogos, cirujanos, cardiólogos, pero nunca van a alejarse de lo infeccioso. Bien, entonces voy a valerme de la exposición que habían preparado sus compañeros y estas diapositivas que están un poquito bien detalladitas, vamos a comenzar con lo del ribosoma. Inhibir la síntesis proteica a nivel de la célula procariota es un reto bastante menor, eh, ya que la, la bacteria en sí no tiene la capacidad de una célula eucariota como las células humanas. Entonces, los puntos de síntesis proteica en células menos complejo. Obviamente tiene similar estructura a la síntesis proteica que manejamos en células humanas, donde lo principal es la transcripción del ADN al ARN mensajero y posteriormente la traducción de este ARN mensajero a nivel de los ribosomas y la formación de proteínas. Todo esto ocurre en el caso de las células procariotas a nivel del mismo citoplasma y utilizan ribosomas libres para esta formación de proteínas, para el crecimiento celular y para la formación de estructuras claves, principalmente para excelular. Entonces, acá, a diferencia de la célula eucariota, hay que entender esto, ¿no? Hay una simultaneidad porque no hay ni núcleo ni envoltura nuclear y los ribosomas pueden empezar a traducir el ARN mensajero incluso antes de que termine su transcripción. Ahora, otra característica de las células procariotas es que un solo ARN mensajero suele contener muchas escrituras o instrucciones para fabricar proteínas diferentes. Entonces, usar el ribosoma como un objetivo terapéutico es bastante estratégico porque bloqueamos todo esto. De tal manera que la membrana plasmática y las otras estructuras que deben formarse con estas proteínas, especialmente peptidoglucanos, para la pared celular y polisacáridos de glucocálix para, para las cápsulas, es bastante drástico si es que interrumpimos ese proceso. Entonces, esta situación de las bacterias, un poco eh, primitiva, por decirlo así, facilita a estos fármacos que pasan rápidamente la pared o la membrana celular a que lleguen a su objetivo terapéutico, que es el ribosoma. Entonces, como han puesto acá, es un proceso esencial para la supervivencia bacteriana. Las células procariotas, y aquí sí, si les interrumpimos esto, es quitarles todo su mecanismo. Sin embargo, vamos a ver que la mayoría de estos fármacos van a ser bacteriostáticos, más que bactericidas. ¿Ya? Y que a pesar de ser células primitivas, las bacterias han encontrado las formas de poder desarrollar también mecanismos de resistencia. En el caso del ribosoma bacteriano que está formado por las subunidades 30S y 50S, vamos a ver en estos puntos que son los principales
blancos terapéuticos para poder inhibir la síntesis proteica. Van a tener sobre todo el sitio, ingresando, el sitio A y el sitio P en la subunidad 50S. Y recordemos que estas subunidades se juntan, ¿no? Cuando van a dar el paso a la transcripción. Entonces, cuando se comienzan a formar las proteínas con cada uno de las unidades de los aminoácidos, este componente, el aminoácido ARNT o RN de transferencia, es la estructura responsable de leer los codones y poder transmitir la señal para comenzar a elongar la cadena proteica. Entonces, van a ser en diversos puntos de estos sitios donde se da esta lectura es que van a intervenir los fármacos. Todas estas familias de fármacos que vamos a ver. Las ciclinas se unen de forma reversible a la unidad 30S, sobre todo en el sitio A, evitando que la estructura del aminil de transferasa ARN pueda elongar la cadena proteica respectiva. Apaguen sus micros, por favor. Las tetraciclinas son fármacos bacteriostáticos y tienen actividad frente a gran positivos más que a gran negativos. La principal característica a nivel de la práctica clínica, para que siempre lo recuerden, es que estos fármacos no cubren pseudomona, para nada. Y que sí nos ayudan para cubrir algunas espiroquetas asociadas, por ejemplo, a la enfermedad de Lyme y a la sífilis. Las tetraciclinas son medicamentos ya conocidos hace muchos años que tienen amplio uso, sobre todo, como dijimos, para bacterias gram positivas y bacteriostáticos. Estos sí no tienen ningún efecto bactericida. Su primer uso, su primera línea de uso es sobre todo para tratar enfermedades como las riquecias, el micoplasma y la clamidia. También dijimos el uso de las espiroquetas para la enfermedad de Lyme y la sífilis. Y recientemente de este grupo de fármacos de modificados sintéticos secundarios a la tetraciclina, tenemos a la tigesilina, que es un medicamento que últimamente está cobrando mucho protagonismo a nivel hospitalario porque sirve para patógenos multiresistentes. Imagínense que tenemos pacientes que a veces ni el meropenem ya han pasado por metronidazol, clindamicina, meropenem, vancomicina, y tenemos bacterias resistentes, sobre todo enterobacterias, y aquí ha tomado protagonismo el uso de la tigesilina. Los mecanismos de resistencia, cuando los han puesto. Los mecanismos de resistencia de las tetraciclinas se basan sobre todo en 3 puntos. Uno es en el decremento en la acumulación. ¿Qué significa? Como ya les expliqué, en la célula procariota, la síntesis proteica se da en cualquier parte del citoplasma. Entonces, con que la tetraciclina pase la pared celular y entre dentro del citoplasma, mientras más se acumule, más va a ser su efecto porque va a poder abarcar, digamos, más porcentaje de todo el motor de síntesis proteica de la bacteria. Entonces, cuando hay mayor acumulación del fármaco dentro de la bacteria, va a haber una mayor eficacia en su mecanismo de acción. Si esta acumulación falla, ya sea porque no entra bien el fármaco o porque la bacteria encuentra forma de expulsarlo rápidamente, ese es un mecanismo de resistencia que algunas bacterias han desarrollado contra las tetraciclinas. El segundo es cuando se da un reemplazo proteico para el sitio de acción del antibiótico. ¿Qué quiere decir? Que el espacio donde el aminoácido ARN transferencia actúa, encuentra una alternativa
otra proteína, y el antibiótico ya no puede unirse específicamente a esto, pierde la especificidad del punto o del objetivo farmacológico. Recuerden que este aminoácido ARN transferencia se une sobre todo al sitio A, y en el sitio B es donde se da la cadena de polipéptido naciente, cuando sobre todo por la subunidad 30S pasa a la plantilla de ARN mensajero. Y el tercer mecanismo de resistencia que se ha desarrollado contra las tetraciclinas y que se ha identificado es la inactivación enzimática. ¿Qué quiere decir? Enzimas que inactivan este fármaco y permiten o liberan el espacio del sitio a donde eh, el aminoácido ARN transferencia puede ejercer su acción. Dentro de los efectos adversos más importantes de las tetraciclinas es el daño que puede haber en dientes y huesos en desarrollo, hipoplasia del esmalte, y por eso esto ya no se utilizan generalmente estos fármacos en niños menores de 8 años, en embarazadas o en cualquier persona que tenga alguna alteración del metabolismo óseo. Otra cosa importante de las tetraciclinas es que los cationes ditrivalentes, calcio, magnesio, zinc, hierro, aluminio, alteran la absorción. Y esto es bastante importante para su interacción cuando se toma junto con otros fármacos o con algunos alimentos. Hay una clasificación de las tetraciclinas que sobre todo lo divide por su tiempo de acción. Más o menos de 6 a 8 horas se considera una acción corta, es donde la tetraciclina tiene su principal mecanismo, la tetraciclina en sí, el fármaco. Luego la doxiciclina, que es otro de los representantes de las tetraciclinas, más o menos en una acción prolongada de 16 hasta 18 horas. Y finalmente, las tetraciclinas modificadas, en el cual tenemos a las glicilciclinas, donde está la tigesilina, tiene un tiempo de acción bastante más prolongado, hasta de 36 horas. Su absorción por vía oral es incompleta. La tetraciclina y la demeclociclina se absorbe muy poco, casi 60-70%. En cambio, la doxiciclina tiene una mejor absorción, y la tigesilina obviamente solo tenemos para administración endovenosa, no está para administración oral. La biodistribución es amplia de estos fármacos, y generalmente se deben consumir con el estómago vacío, ¿no? Se acumulan, como ya dijimos, en las células reticuloendoteliales y en los tejidos de crecimiento óseo. No pasa la barrera hematoencefálica, es por eso que perdió bastante protagonismo para su uso contra, por ejemplo, procesos meningios. Y a pesar de que no pasa la barrera hematoencefálica, sí cruza la barrera placentaria y también se excreta en la leche materna. La excreción de estos fármacos generalmente es biliar. eh, Rara vez algunas se metabolizan por vía renal, y por eso, sobre todo, eh, la tetraciclina sí requiere corrección en dosis renal, pero la doxiciclina y la tigesilina sí no tienen ninguna excreción a nivel renal, es netamente biliar. Y finalmente, obviamente, por las heces. Por eso estos dos medicamentos, doxiciclina y tigesilina, no se reajusta dosis en casos de insuficiencia renal. Mm, Compuesto el cloranfenicol. Bien, el cloranfenicol es otro grupo de fármacos perteneciente, bueno, es un fármaco perteneciente al grupo de los fenicoles. Ya, el cloranfenicol se une de forma reversible a la unidad 50S. En este caso, el punto donde el cloranfenicol se une
es un punto intermedio entre el sitio A y el sitio P. También interfieren con la síntesis proteica de mitocondrias en células eucariotas. Por eso es que este fármaco se dejó bastante de usar en los últimos años. Esto ha demostrado que hay toxicidad en humanos, ¿no? Lamentablemente no tiene una especificidad por la célula procariota. De igual manera impide el acoplamiento de esta unidad que estamos repitiendo cada rato, el aminoácido ARN transferencia, que contiene el aminoácido que va a ir al sitio sector. Y por lo tanto también va a tener un mecanismo final similar a las tetraciclinas, de que no va a dejar que se forme la cadena proteica que tiene como objetivo después de la transcripción. Cloranfenicol, por este efecto mitocondrial, es que ha perdido bastante uso. Sus presentaciones vía oral ya no, actualmente ya no se están distribuyendo. Hay algunos establecimientos de salud en el MINSA todavía que tienen cloranfenicol guardados, pero ya no están usándose mucho. Y sobre todo se usa para infecciones graves donde ya no haya otras alternativas. Cloranfenicol no es uno de los fármacos a los que se tiene menos resistencia. Ujú. Bueno, pasando un poco al siguiente grupo de fármacos, que es los macrólidos. En cuanto a los macrólidos, hay que saber que estos fármacos de todas estas familias de inhibidores de síntesis proteica sí tienen cierto efecto bactericida a dosis altas. Son el grupo que tiene esta particularidad. Los representantes de los macrólidos más importantes tenemos a la eritromicina, la claritromicina y a la acitromicina. Como recordarán, la acitromicina fue un fármaco bastante utilizado durante la época del COVID y, por ejemplo, ahorita su espectro ha variado bastante porque se ha hecho bastante resistencia. Hay otro fármaco que es la fidaxomicina que no tiene distribución a nivel nacional. Su registro sanitario ha sido ya cancelado, pero sí se distribuye en otros países como Estados Unidos y México. Ya, así que este fármaco, por ejemplo, no les invito a no hacerle mucho caso. Que pertenece a la familia de los macrólidos, tienen que saberlo. Y fue desarrollado sobre todo para tratar infecciones netamente de Clostridium difficile. Igual que las tetraciclinas, los macrólidos son más efectivos contra gram positivos que contra gram negativos. La unidad, perdón, el bloqueo es también reversible y como dijimos pueden ser bactericidas pero a dosis altas, sobre todo son bacteriostáticos. De todos estos grupos de fármacos que les mencioné, la eritromicina es el fármaco original y a partir de este se han creado sus variantes. Ya, los cetólidos, por si acaso, también son variantes a partir de la formación química de la eritromicina y sus representantes más importantes son la telitromicina, la cetromicina y la solitromicina. Todos estos fármacos macrólidos históricos están reunidos porque comparten varias características farmacocinéticas y farmacodinámicas similares. Por ejemplo, básicamente en la eritromicina tenemos que, si bien su absorción es incompleta a nivel gastrointestinal, tiene una excelente distribución. Tampoco traspasa la barrera hematoencefálica y también tiene un metabolismo biliar similar a las tetraciclinas. ¿Ya? En cuanto a la claritromicina, que también suele consumirse mayormente por vía oral, tiene una buena absorción rápida, pero la biodisponibilidad sí baja después del primer paso hepático. Y claritromicina, a diferencia de la eritromicina, se excreta generalmente por vía renal, o sea, por la orina. Ya. La acitromicina tiene características de ambos grupos. Por ejemplo, se elimina también a través de la bilis
tiene alta unión a las proteínas plasmáticas, se absorbe rápidamente después de la absorción oral y tiene una excelente distribución. Por eso de estos tres fármacos, el que se considera mejor o más potente es la citromicina. En cuanto a los efectos adversos que comparten estos tres fármacos, que son los principales representantes de los macrólidos, tenemos el malestar epigástrico, náuseas, vómitos, diarrea o dolor abdominal. También hay arritmias cardíacas por la toxicidad, sobre todo la prolongación del intervalo QT, y hepatotoxicidad, sobre todo por las interacciones con el CPY-3334. Entonces, estos fármacos hay que tener bastante cuidado para poder administrarlos en pacientes que tengan este tipo de antecedentes. En cuanto a las aplicaciones clínicas, como ya mencionamos, la citromicina, sobre todo, y en general todos los macrólidos, se utilizan para cuadros respiratorios de causa atípica, neumonía que hay en la comunidad, bronquitis o cualquier infección de vías aéreas superiores, y los llamados grupos atípicos, micoplasma, legionela, clamidia, y también se usan como alternativas cuando los pacientes tienen alergia a los grupos de las penicilinas o los betalactámicos. En cuanto a los mecanismos de resistencia, en cuanto a los macrólidos, hay cuatro formas de mecanismo que describe Gullman. Una es la mayor expulsión del fármaco de forma similar a la tetraciclina. La otra es la protección ribosómica que se da por metilasas que comienzan a sintetizar algunas bacterias. Estas metilasas alteran la estructura química base de la eritromicina, la hidrólisis de los fármacos también por esterasas que forman las mismas bacterias y finalmente mutaciones de la misma subunidad 50S que permite a la bacteria seguir haciendo síntesis proteica sin que intervengan los macrólidos como diana terapéutica. Este grupo fueron ya en este caso se unen también de forma exclusiva a la subunidad 50S de los ribosomas bacterianos, hacen un bloqueo molecular, el mismo sitio de acción muy cercano de los macrólidos, el de cloranfenicol, y de forma igual que los otros inhiben la síntesis proteica. Ya. Y como comparten casi el mismo sitio de acción, pueden competir entre sí o mostrar antagonismo si se administran simultáneamente. Sin embargo, el espectro y los usos clínicos que tenemos para la lencosamida son un poco diferentes. Por ejemplo, los estafilococos aureus son uno de los grupos bacterianos que son bastante sensibles a clindamicina, siempre y cuando sean sensibles a meticilina, o sea, no sean MERS. Ya, sin embargo, la resistencia a estas lincosamidas es alta cuando los estafilococos han desarrollado meticilino resistencia o son coagulasa negativo. La clindamicina tiene mejor espectro que los macrólidos que habíamos visto antes en el caso de bacterias anaerobias, sobre todo contra bacteroides frágiles. Hay otros, las lincosamidas negativos aerobios, que en estos casos suelen hacer resistencia. Cuando usamos clindamicina, se suele también asociar a otros fármacos como la primaquina para casos de neumonía por neumocistis uribesi o toxoplasma gondii en el caso de encefalitis. Este es sobre todo por el efecto de, perdón,
antagonismo que puede darse por el sitio de acción. Una característica importante de la clindamicina es que sí se absorbe casi por completo por vía oral. Y esto permite que los esquemas terapéuticos orales sean bastante efectivos. Lo que sí, cuando tenemos, sí tenemos que usar la vía endovenosa. Aún está en estudio, por si acaso, en Perú no usamos mucho las terapias de antibióticos inhalados, pero sí están ahora sacando ese tipo de presentación de estos fármacos. Las bacterias anaerobias estrictas, como los bacteroides frágiles y el Clostridium, son los más susceptibles a este grupo de fármacos. Y ya dijimos los gran positivos, ¿no? Que siempre están ahí adelante. El estreptococos y los estafilococos no meticilino resistentes. El efecto adverso principal es la colitis pseudomembranosa. Esto se da sobre todo porque se altera la flora intestinal normal y esto permite la infección por la bacteria oportunista del Clostridium difficile. Acá han colocado clostridioides, este ya no es el nombre, Clostridium es actualmente. Otro grupo de fármacos que tenemos acá es el de las estreptograminas. Acá no es un medicamento que se use ampliamente. Eh, en Brasil sé que lo usaban una vez que roté allá, he visto que lo usan, pero acá no tenemos este fármaco. Son derivados sintéticos de el Streptomyces persistens y hay una combinación única que existe en el mercado, que es la que ahí describen sus compañeros, la quinupristina con la dalfopristina. Ya, pero este fármaco sí, como les dije acá, no lo utilizamos. El Solic es un fármaco que utilizamos a nivel hospitalario, sobre todo cuando se nos acaban las herramientas terapéuticas para los gran positivos. Al igual que los otros grupos farmacológicos, se unen sobre todo al sitio PENAS o unidad 50S. Es el mismo mecanismo de bloquear la llegada y la formación de las proteínas a nivel de esta subunidad. El efecto adverso del inesolín más importante es la mielosupresión, pero generalmente esto suele darse con dosis prolongadas de 14 hasta 21 días. Cuando utilizamos 7 días, como se suele usar a nivel hospitalario, no suele ocasionar este efecto adverso. Y esto, como dijimos, y usamos para bacterias gram positivas que sean resistentes a otros fármacos. Neumonías nosocomiales, para neumonías comunitarias no se suele usar linezolid por si acaso. Y para infecciones de piel y tejidos blandos e intraabdominales que sean incluso resistentes a vancomicina. El germen que más queremos a veces cubrir con la linezolid a nivel hospitalario es el enterococo faecio. Y sobre todo cuando los esquemas de amplio espectro que utilizamos como vancomicina ya se han mostrado que no tienen eficacia o se encuentra resistencia en el antibiograma. Este administra 600 una medida no bien. Entonces acá pasamos ahora al capítulo, creo, anterior del otro, si no me equivoco, el 59, donde ya describimos a los aminoglucósidos. Las polimicinas, antisépticos urinarios y bacteriófagos. Los aminoglucósidos son un grupo de fármacos que antes estaban bastante
distribuidos para su uso, teníamos mucho uso de aminoglucósidos. Sin embargo, desde que se estableció ya con claridad el efecto nefrotóxico y ototóxico de los aminoglucósidos, se dejó bastante de usar. A nivel comunitario hay aún médicos, sobre todo médicos antiguos o mayores, que utilizan todavía aminoglucósidos a dosis altas y con intervalos un poco prolongados de tiempo. Lo importante de los aminoglucósidos es el efecto postantibiótico que pueden presentar. Y esto, yo me acuerdo de estudiantes de medicina, nos lo resaltaban porque son de los fármacos que podemos acumular la dosis y dar una sola carga, ¿no? Hace 10, 15 años, los aminoglucósidos, por ejemplo, la micacina, se utilizaba horario. 500 miligramos cada 8, 500 miligramos cada 12. Ahora ya no, pues se utiliza cada 24 horas 1 gramo o 2 gramos de golpe, ¿no? Los aminoglucósidos también tienen como diana terapéutica el ribosoma bacteriano, específicamente ya la subunidad 30S, ya no la subunidad 50S. Esa es la diferencia con todos los otros grupos farmacológicos que hemos visto. De igual forma interfieren en la iniciación de la síntesis proteica y obviamente este RN mensajero que dijimos en la en la subunidad 30S es donde se lee, entre comillas, y en la subunidad 50S es donde se acopla la formación de la nueva proteína. Vamos a tener la falla sobre todo ubicada abajo, en la subunidad 30S. Entonces, de esta manera, no es que se forme mal la proteína, sino que hay una lectura alterada del ARN mensajero. Y esta producción de las proteínas anormales, porque no es una lectura adecuada en la traducción, va a ocasionar que las funciones que aplican o que ejercen estas proteínas sean alteradas. Y esta es la principal diferencia de por qué estos fármacos sí son bactericidas y no son bacteriostáticos. ¿Ya? Obviamente, el efecto bactericida es concentración dependiente. Aquí, a diferencia de todos los otros grupos de fármacos que habíamos visto antes, van a tener un mejor espectro contra gran negativos que contra gran positivos. Solo algunos gran positivos se van a poder cubrir siempre y cuando se usen en combinación, sobre todo con betalactámicos. Y fíjense que los aminoglucósidos sí no son activos frente a ningún tipo de bacteria anaerobia. Tenemos aquí en el ejemplo, en la tablita, fármacos representantes: la gentamicina, la micacina, la estreptomicina, que es un medicamento que utilizamos también en tuberculosis, la tobramicina, que ha tenido bastante uso ahora para uso inhalatorio, y la espectinomicina, que sí no hay en Perú. Como ya dijimos, debido a su efecto nefrotóxico, es que se plantea que siempre hay que hacer una corrección de la dosis. Los mecanismos de resistencia que han desarrollado las bacterias para los aminoglucósidos implican la desactivación del fármaco por las enzimas microbianas, la falta de penetración del antibiótico al interior de la célula y la baja afinidad del fármaco por el ribosoma bacteriano. Dentro de la farmacocinética, no se absorben vía oral, pues sí, todos estos fármacos generalmente se absorben por vía intramuscular o endovenosa. La distribución se da ampliamente en el líquido extracelular, no penetran igual el líquido cefalorraquídeo y por el mismo efecto tóxico en el oído y en el riñón es donde son los tejidos donde este producto ingresa con mayor facilidad. La eliminación es renal casi sin cambios, así que depende de bastante de la función renal. Y esto evita un poco su uso en pacientes que ya comienzan con cierto grado de insuficiencia renal. Además de la nefrotoxicidad y toxicidad clásica de este grupo de fármacos, también es importante mencionar el bloqueo neuromuscular, generalmente causando hipoventilación o incluso apnea.
Acá entonces sus compañeros han puesto los usos terapéuticos, veamos, infección de vías urinarias, peritonitis, endocarditis. Como les dije aquí, lo importante es valorar bastante los mecanismos de resistencia y el uso previo de este tipo de fármacos. Los aminoglucósidos son fármacos que son fácilmente inductores de resistencia, sobre todo la amikacina y la gentamicina. Son los fármacos que también de forma indiscriminada a veces se utilizan más en la práctica privada y a nivel comunitario y ocasionan más resistencia, al igual que los betalactámicos. Con respecto a las polimicinas, ya les había adelantado al inicio de la exposición de que el principal ejemplo que tenemos de aquí es la colistina. Y la colistina ha tomado bastante protagonismo por su uso ahora contra bacterias resistentes. Entonces, la colistina, que también es llamada la polimixina E, viene para polvo para solución inyectable o para inhalación, también se utiliza para las vías respiratorias. Y su forma base para poder ejercer su efecto es el colistemetato. En este caso de las polimicinas son fármacos que han sido producidos por cepas de otra bacteria, del Bacillus polimix, por eso ese nombre. La polimicina B, que es una combinación de beta 1 y beta 2, es de poco uso a nivel hospitalario, sobre todo usamos colistina. Y estos fármacos, a diferencia de los por la interacción con los fosfolípidos. Ya, entonces aquí ya comenzamos a aislarnos un poco de este grupo de fármacos que actúan netamente en el ribosoma como medida terapéutica. Tanto la polimicina como la colistina, ya dijimos, no se absorben por vía oral, se absorbe escasamente en mucosas y la forma o activa de este fármaco, sobre todo de la colistina, es el colistimetato. En cuanto a los usos, ya dijimos, sobre todo para bacterias resistentes, tenemos lamentablemente la situación de que en los hospitales ahora estamos encontrando pseudomonas resistente, Acinetobacter, y si es para estos fármacos donde ya han fracasado los carbapenémicos que utilizamos colistina. Eh, lo que sí se ha demostrado es que hay otro grupo de fármacos más efectivos que tenemos aquí, por ejemplo, la ceftazidima amibactam, que es un fármaco que el Gullman describe que afortunadamente sí, sí se puede conseguir en nuestro país. Es de difícil obtención, acá en Huancayo no lo venden, el de salud es el único que lo trae. Luego, algunas clínicas a solicitud de sus pacientes compran, ¿no? La colistina, pero no siempre está disponible. Bien, acá tenemos en el cuadro, han colocado su compañera la polimicina B, la E, los usos y las recomendaciones. Bien, pasa en la literatura, su el crecimiento afectar hasta dando los grupos de fármacos que vamos a usar, por ejemplo, para un paciente que desarrolla sepsis. Cuando la sepsis ya está en desarrollo, entendemos que la infección ha dejado de ser netamente localizada, no hay un control claro del foco infeccioso y por eso el paciente ya requiere antibióticos de amplio espectro. Ya, condición que ya no cumplen estos antisépticos urinarios, como la nitrofurantoína, la fosfomicina y la metenamina. Incluso a nivel comercial, la nitrofurantoína es la más disponible, la fosfomicina en menor grado y la metanamina no hay en Perú.
La nitrofurantoína, gracias a la decaída en el uso y en el espectro de las quinolonas para infecciones urinarias, la nitrofurantoína ha ganado bastante popularidad y ha demostrado bastante eficacia en el control de infecciones urinarias, sobre todo comunitarias. Ya, obviamente, ideal se hace un cultivo y con el cultivo ya se hace un control a ver si la fosfomicina está haciendo su trabajo. Son virus que atacan bacterias. Ya, ese es el concepto principal que tienen que saber. Y estos virus utilizan a las bacterias para replicarse a sí mismos y destruirla finalmente. Los bacteriófagos ya son muy antiguos en cuanto a a su descubrimiento, pero ahora ya se está planteando como uso diana diversas formas de utilizar estos virus para ciertas infecciones, ciertas bacterias que son resistentes a otros antibióticos. Por eso es que se le colocó el nombre de bacteriófagos, para poder resaltar ese criterio político de uso. Hay varias enfermedades que se están comenzando a tratar con bacteriófagos, sobre todo en Brasil, en España, en Portugal, hay bastantes estudios clínicos donde están utilizando bacteriófagos en unidades hospitalarias donde hay una muy alta tasa de resistencia. Entonces, ¿qué hacen ahí? El personal, en primer lugar, el personal médico que va a trabajar tiene mucho mayores criterios de bioseguridad con respecto a la atención del paciente. Y estos compuestos bacteriófagos se administran a través de vía inhalatoria y vía endovenosa. Eh, Está creciendo cada año la inversión que están haciendo algunas empresas para estos bacteriófagos. ¿Cómo se hace esto? Detectan o consiguen una muestra de la envoltura que en algún momento se tuvo de las bacterias, y esto lo utilizan para desarrollar los mecanismos de ataque que van a tener estos virus. Entonces, estos bacteriófagos infectan específicamente a estas bacterias por estos marcadores y van a introducir dentro de ellas su ADN. De esta manera que utiliza la bacteria como la fábrica de su propio desarrollo. Esta alta especificidad del bacteriófago o del virus por una bacteria es lo que está permitiendo el desarrollo de estas tecnologías. Incluso se está usando ahora bacteriófagos fuera de la medicina para poder, por ejemplo, darle preponderancia o darle una mayor ventaja a cierto cultivo de crecimiento sobre otro, ¿no? En plantas. Se está también utilizando bacteriófagos para la industria alimentaria, sobre todo para introducirlo incluso a través de, pues, por ejemplo, sustancias bebibles, y que los bacteriófagos ataquen bacterias patológicas de la flora intestinal, perdón, que se encuentran en el intestino, y de esta manera sin alterar la flora intestinal. Si uno quisiera eliminar bacterias anómalas o patógenas de un sitio específico del cuerpo, donde tenemos una flora normal, generalmente, si damos un antibiótico incluso sistémico, lo que vamos a hacer es barrer con toda esa flora, elimina todas las bacterias, sobre todo gram positivas en el grupo que hemos analizado. Pero si se utilizan bacteriófagos que tienen una especificidad por un tipo de bacterias, entonces este bacteriófago ayudaría a eliminar esas bacterias o esos organismos que ya están, ¿cómo decirlo? Ya tienen un ritmo de trabajo. Entonces, el bacteriófago, a través de la especificidad, es que va a lograr destruir a la bacteria. En cuanto a la farmacología, las vías, como dijimos, son inhalados, sobre todo tópicas también se está trabajando. La vida media es muy corta porque son virus, ¿no? Estos virus van a entrar rápidamente a las bacterias, a colonizarlas, y luego se van a ser atrapadas o por nuestro mismo sistema de defensa.
Para el año 2035, incluso este año, se ha desarrollado varios cursos, cursos, congresos, donde diversos investigadores están exponiendo los avances que tienen con el uso de los bacteriófagos. Así que es una tecnología más o menos nueva que está cobrando bastante fuerza. La frecuencia y la dosis óptima de administración de estos bacteriófagos no está todavía definida, todavía como les explico está en investigación. Entonces, eh, se sabe poco de la farmacocinética y la farmacodinámica de estos virus que están siendo utilizados como ese tipo, como un fármaco, ¿no? Sin embargo, lo que sí se sabe es que a diferencia de los antibióticos, una vez que los bacteriófagos llegan al sitio de infección, utilizan a las bacterias para replicarse. Está aún en tela de juicio si esta replicación viral excesiva, o sea, de los bacteriófagos, al utilizar a las bacterias, podría tener también cierta consecuencia de una posible infección para el humano. Se plantea que no, porque como les dije, aquí lo que juega es la especificidad. Entonces se plantea que no se va a dar esta excepción, pero sí es una forma de poder atacar a ciertas infecciones que ya han desarrollado amplios mecanismos de resistencia contra otros bactericidas o bacteriostáticos que han dejado de cumplir su función. El paciente, mientras más tiempo vive en hospitalización o en una unidad de cuidados críticos como UCI, tiene mayor capacidad de su cuerpo de desarrollar eh, eh, una infección que pueda finalmente llevarlo a la muerte. Fíjense que para las mismas bacterias que estamos tratando de atacar con los antibióticos, nosotros mismos somos sus huéspedes, de nosotros se alimentan, interactúan y hacen su daño. La fisiopatología de las diferentes enfermedades que hemos visto. Imagínense también que tengamos virus adicionales por ahí replicándose sin control. Entonces, esta tecnología del uso de bacteriófagos todavía no está aprobado en Estados Unidos, está todo en fase experimental. Para el 2035, según el último congreso de fagos que se ha dado en Argentina este año, los investigadores plantean que probablemente para el 2035, uno, que la inversión de las empresas sea mucho mayor y dos, que probablemente ya se estén lanzando en el mercado componentes de bacteriófagos específicos para algunas enfermedades. Tal vez esto ustedes cuando ya salgan de médicos generales lo van a poder ver, ¿no? Actualmente nosotros no usamos bacteriófagos. Bien. Destacar bastante, como les dije, los mecanismos de acción, macrólidos, tetraciclinas, clindamicina y linezolid son los fármacos más importantes de todo este primer grupo que hemos visto. De los aminoglucósidos, no olvidar siempre la amicacina, la estreptomicina y la genta. Y de las polimicinas, la colistina y de los antisépticos urinarios, la nitrofurantoína. Son los fármacos que les recomiendo darles una muy buena revisada para la cuestión de la evaluación. Chicos, espero que haya sido clara en la exposición. ¿Alguna pregunta, alguna duda? El Goodman también menciona, por si acaso, algunos grupos de fármacos que son inhibidores de síntesis de proteínas que no han sido considerados en la exposición, como las pleuromutilinas. Estos fármacos no los he mencionado porque no tenemos eso acá ahorita. Eso recién ha sido aprobado hace años, pero en Perú todavía no tenemos distribuido. La mupirocina es un fármaco también que está descrito y que generalmente se aplica de forma tópica. Es una crema.
Léanlo, pero no es algo que les voy a tomar sinceramente. Sobre todo, concéntrense en la tetraciclina, la doxiciclina, la tigesilina, mm, la eritromicina, claritro, acitro, aquí sí los tres, la clindamicina, la colistina, como les dije, el Inesolic, y de estos fármacos, qué más? El cloranfenicol. Esos que les he mencionado, les sugiero sobre todo hagan su resumen, su ficha farmacológica, como quieran llamarle, para que tengan mejor memoria de sus datos. ¿Algún comentario? ¿Pregunta? Hola, ¿están ahí? No estoy hablando solito. Eh, Sí, sí, doctor, doctor, todo claro. todos han comprendido. Sí, doctor, todo claro. Bien, entonces les repito, tetraciclina, doxiciclina, tigesilina, eritro, claritro y acitro, clindamicina, linezolid, cloranfenicol, la colistina, y en los aminoglucosis, perdón, en los antisépticos urinarios, sobre todo la nitrofurantoína, y en los aminoglucósidos, la amicacina, gentamicina y estreptomicina. Estreptomicina lo van a volver a ver cuando vean TV. Es uno de los fármacos de los esquemas actualmente aprobados. Bien, chicos, ahí lo dejamos entonces. Doctor, muchas gracias. Listo, gracias a Gracias, todos. doctor. Gracias, Ya, doctor. Buena doctor. semana. Ya, doctor, gracias.